Bueno, a este invitado de hoy, sí, además de, bueno, de su profesión de base, le encanta el automovilismo. De hecho, esta pasión lo llevó a que sin querer termine siendo el propietario del Centro Cultural Villa Ercilia, así un lugar de encuentro y de esparcimiento, y además un lugar que empezó a ser en forma conjunta con el Museo Histórico La Lobería Grande, hacedor de diferentes actividades. Buenos días, doctor Cherencio, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Todo sí. tranquilo, se ríe, él porque todavía no lo puede creer, me imagino. Bueno, en este caso, días pasados, y ahora nos va a comentar bien, se cumplió, obviamente, nuestro invitado es fanático del automovilismo, apasionado en este sentido, y nos comentaba y quería recordar, ¿sí?, a Guillermo Raggio y a su acompañante Oscar Mancilla, porque se cumplió el 19 de diciembre 50 años del último triunfo del loberense en el automovilismo. Sí, esto surge porque en la medida en que fuimos juntando cosas para el galpón, galpón no. Sí, para el centro cultural, ahí digamos. está. Sí. En la medida en que se fueron juntando cosas, también se fueron juntando historias y fueron apareciendo fotos, y junto con las fotos recortes de diario. Claro. Entonces surge el tema de sistematizar los recortes y tratar de poner en orden la historia para saber realmente qué pasó, digamos. Bien. O cómo fue la cronología de los ¿Cómo fue la hechos? cronología? Claro. Vos imaginate que yo en esa época tenía 3, 4 años, con lo cual la idea los recuerdos que puedo tener son muy vagos. Y los recuerdos, lo que te va contando la gente, está bien, pero 50 años después empieza como a transformarse, digamos, los recuerdos, y la cronología exacta nadie se la acuerda. Claro, Entonces, vos decís, esta transmisión oral a veces puede tener errores. Y claro, va teniendo errores porque pasaron 50 años. Claro. O sea, si yo le pregunto a cualquiera qué hizo un domingo del año 71, es difícil que se acuerde exactamente. Y por ahí uno se traspapela una carrera a la otra. Bueno, la cuestión es que empecé a organizar y a sistematizarlo. Y ¿cómo lo hiciste eso? ¿A través del material que te fueron a haciendo través llegar? primero el material que me habían hecho llegar, que vino digitalizado, fotos, recortes, tratar de, incluso de artículos muy anteriores, de los años 60, y después ya me había entusiasmado, entonces lo empecé a escribir para que me quedara en un solo relato. En un solo relato, exactamente. Y después Chiche Sabaidini me prestó los archivos del Crónicas Loberense, que realmente tenía una cobertura increíble del automovilismo, y también fuimos armando y buscando, aparte, es todo un tema, porque uno mira el diario, salió el 10 de diciembre, pero ¿qué fecha fue la carrera? Buscar los almanaques de esa época, todo. Bueno, me llevó varios meses de divertirme con eso, y después de nuestra ciudad también. Y bueno, y Noelia, que también es una gran buscadora de cosas, donde aparece algo, me manda la foto del artículo, así que ya hemos logrado hacer un método de trabajo. Un método de trabajo. Todos esos años 69, 70, hasta el 73, lo tenemos prácticamente el 100% de las carreras. Faltará alguna, pero está casi toda. Uh-huh. Y bueno, y esto surge de que Manuel Raggio hace bastante ya me había regalado un trofeo del padre. Y el trofeo estaba ahí, decía 19 de diciembre del 71, Benito Juárez. Qué interesante, nunca le di mucha bolilla. Sí, sí. Hasta que un día, viniendo haciendo todo eso, encuentro la carrera esa, encuentro cómo la corrió, cómo la ganó, a quién se la ganó, encuentro toda la cosa, uy, qué lindo. Pero cuando hago toda la cronología me doy cuenta de que ese trofeo era la última carrera que ganó Guillermo. Ajá. Porque en febrero del 72 ya vendieron el auto. Y de ahí en adelante, si bien Guillermo corrió algunas carreras más, no más de 5 o 6 en el 72 y alguna en el 73, fue con auto prestado, fue una cosa muy... sí, como para participar. Fue una cosa así, por claro. lo que uno ve de los recortes, digamos. Sí. Y es decir, su carrera deportiva fue cortísima. Culminó con esta consagración. El último resultado que él tuvo fue ese. Después participó, el auto se rompía, nunca tuvo un resultado de llegar en un puesto más o menos relevante. Ajá. Contame qué categoría, qué tipo de vehículo. La categoría era una categoría cafeteras que se había iniciado en el año 64 en la ciudad de Necochea. El automovilismo
nacional había dejado de pasar por la zona, por los accidentes que hubo, se corrían cada vez menos carreras en ruta. De hecho, en el 68 se produce la Vuelta a Balcarce-Lobería, donde cerca del paraje La Virgen se accidenta y mueren Quisling y Duplá, y eso marca ya directamente el final absoluto de las carreras en ruta, circuitos mixtos, digamos, tierra-asfalto. Voy a hacer un paréntesis en esto. Ese fallecimiento, ese accidente... Es el monolito que está ahí a 2-3 kilómetros de La Virgen. Bien. Y porque mucha gente, no sé si estará, porque yo la última vez que pasé me parece la placa, que había una placa, pero la placa no está, pero el monolito... Las placas de bronce se las robaron, pero el monolito tiene inscripto en un mármol o en algo así. Y bueno, eso determina que al no haber automovilismo zonal, a la gente de los pueblos le gustaba el automovilismo y empiezan a correr por su cuenta. Claro. Arrancan corriendo con camionetitas, con autitos que tenían, la mayoría era la camionetita del taller, el auto del taller. Se hace a fines del 63, se hace una carrera en Necochea, donde participan más de 30 corredores, y de acá de Lobería va Juan el Chato Echeverría con una camionetita Dodge. Y entre 30 vehículos, Echeverría sale segundo. Entonces se vuelven entusiasmadísimos del éxito de la competencia y de que Echeverría había andado bien. En esa época todavía no había circuito, se corrían en las calles de tierra. Claro. Así que en enero del 64... El 5 de enero del 64 se hace una carrera acá en Lobería, que se corría lo que sería la prolongación del Boulevard Sarmiento, allá por Malaver, por ahí. Bien. Iban hasta la escuela, no me acuerdo cuál escuela, era una escuela que está abandonada un poco más adelante, de ahí doblaban hasta la calle que viene del Puente Navarrete, y pasaban por el Tambo de Jauregui, y volvían acá. Era un circuito... Medio cuadrado. ¿Cuadrado? No, medio no, era cuadrado. Y se hace esa carrera, participan 8 participantes porque había llovido y entonces al llover no pudieron venir los de afuera, pero ya teníamos 8 que había acá, con autitos, camionetitas y cosas. 8 que se habían entusiasmado con esto de preparar un auto. ¿No? Entre esos de acá de Lobería corre Carrique, el sodero. Ajá, mira. Corre Echeverría con su camionetita, que todavía... Sabaidini cuenta creo que en Nuestra Ciudad todavía en ese momento que la camionetita, que tenían todo un equipo con cronometristas, con aros para mostrarle cómo iban, ya había armado el Chato, había armado bien todo. Claro. Corre de acá en Lobería corrió Solano, mi tío, el Curro. Mira. Con una camionetita Ruby. Corre también, y la termina ganando Bessi, que si bien era de Quequén, acompañado por el papá del Chilo Bessi, por Pirincho, en un creo que era un Ruby, creo que era que tenían, y terminan ganando ellos, pero una carrera muy accidentada porque había llovido, terminaron todos en las cunetas, pero se divirtieron un montón, me imagino. Y de ahí en adelante se empiezan a hacer más carreras. Independiente después hace su circuito, que fue el primero que hubo acá. Ajá. Y la categoría empieza a tomar forma, y ya en el 68 empiezan a aparecer autos un poco más elaborados. El primero que aparece en Balcarce aparece Morán con un auto que ya era más elaborado. Después aparece creo que Raimonte con un auto que ya era un cuadrado más elaborado, y no tanto con ya no era la camioneta del taller, claro. ya era un auto preparado para eso. Y en el 68 se filma en Balcarce la película TC. Uh-huh. Es una película que está en YouTube, se llama TC la película, y la película trata de un corredor que arranca en los zonales y que su sueño es llegar a ser piloto profesional. Claro. Entonces necesitaban filmar una carrera de un zonal. Y hace una carrera de cafeteras en Balcarce, y Echeverría va con su camionetita, y de hecho Echeverría está en la película, sale en la camionetita de él, que dice Lobería, va con su camionetita y filman la película. Uh-huh. La cuestión es que a la vuelta, en la camionetita venía Echeverría, su cuñado que era Castro, Enrique Castro, y venía un chico con ellos, que era Oscar Castellano. Mira. Y en el camino de vuelta dice que venían charlando que ya con las camionetitas no le ganaban a nadie y que había que hacer un auto en serio. Y y llegan acá y se ponen a trabajar y construyen la Laucha, que originalmente iba a ser para Echeverría, y después se la prestan una carrera a Castellano y nunca más se la devuelve, porque ganó todo. Claro. De ahí empiezan a aparecer otros autos acá,
Y en el 69 aparece la Araña, que es el auto de Guillermo Raggio. Mirá. Se une una peña que se autodenominaban los tímidos, que no eran precisamente tímidos. Me imagino tímidos, que por eso, ¿no? Y deciden comprar un auto, deciden fabricar un auto. Compran un auto viejo y se dan cuenta que los costos era imposible accederlos. Armar un auto era muy caro. Entonces, bueno, había un señor Vera, que creo que era de Mar del Plata, que tenía la Araña, que ya se llamaba la Araña, porque era como un cuerpo chiquitito y las ruedas lejos, así, era un auto medio extraño, y se la compran. Y Guillermo debuta el 25 de mayo del 69. Ajá. Y anda bastante bien en la primera carrera, creo que sale tercero en la serie y no logra finalizar en la final, y a la tercera carrera ya gana una serie. Y en el 69 corre 3-4 carreras con algunos parciales buenos. Ten en cuenta que Raggio nunca había corrido en nada, o sea, salió del camión del reparto y se subió a un auto de carrera. A un auto de carrera. Y aparte era muy chico, era un muchacho de 20 cortitos, era. Mira. 24, no tenía mucho, porque por ejemplo Eder había corrido en moto antes, por decirte algo. En realidad le gustaba la velocidad y le gustaba esto de correr. Evidentemente tenía alguna habilidad natural para eso. Y en el 71, en el 70, Raggio los arrasa. O sea, gana 7 carreras. Así que él te voy siguiendo el hilo de la conversación. Él debuta en el 69 y corre 3 carreras, en el 70 sale campeón. Y en el 70 arrasó con todo. Ganó 7 carreras, todas en Lobería. Ganó 4 en Independiente y 3 en Newbery. Mirá qué bárbaro. Y no es que en los otros lados no andaba, pero en otros lados tuvo malas. O sea, ¿qué pasa? Fueron las únicas carreras que llegó. En las otras carreras o chocaba, o se rompía, o le pasaba algo, no llegaba. Y eso hacía que Solís, que era de Balcarce, que no ganó 2 o 3 carreras ese año, pero que llegaba ahí, llegan a fin de año parejos de puntos, muy cerquitas en el campeonato. Claro. Se produce toda una disputa y en la última carrera que se hacía acá en Lobería, se produce toda una disputa porque la carrera que se hacía acá en Lobería llovió toda la semana. Imagínate no cómo eran los estaba. circuitos de ahora, eran los circuitos de ahora. Más compactado, era tierra, eran circuitos ¿no? que estaban naciendo, Te imaginas que Newbery tiene 50 años de pisarlo. Tal en esa cual. época era nuevo. Entonces Newbery el viernes, dicen no podemos correr porque no hemos podido pasar se pasaba el camión toda la semana, no hemos podido dar una vuelta con el camión. Claro, para compactar, ¿no? ¿Qué pasa? El domingo hace un sol increíble, un día espectacular. Y en Mar del Plata les llega el comentario de que habían suspendido la carrera, siempre porque Raggio había roto el motor en una prueba en la semana. Y era mentira, no lo había roto el motor. Pero viste que siempre para la picardía, la picardía de alguno para meter la púa, entonces se arma todo un lío, porque dice no, porque Newbery quiso beneficiar a Raggio. Era todo mentira. El auto no estaba roto y el tema de la pista era... Bueno, de hecho los que vinieron a ver vieron que no se podía correr porque no lo ven. Y eso hace que le hagan un boicot a la última carrera y Raggio termina saliendo campeón en la última carrera, que creo que sale tercero, pero salía campeón sin correr porque Solís no vino a pelear en la última fecha. Se armó un boicot a la última competencia por rumores y trascendidos. Por rumores y trascendidos. Después hablan de las mujeres, ¿no? No, pero aparte si vos llegás o sea, si ves la secuencia de artículos, hicieron, no sé, hicieron cosas que son increíbles. ¿Cómo qué? Y como hacer una reunión a escondidas de pilotos en la cual no invitaron a ningún piloto de Lobería y llamaron boicot sin que, o sea, vos decís, che, si tenemos una asociación nos juntamos todos. Bueno, no llamaron a ninguno de Lobería para hacerlo a escondidas. ¿La asociación de pilotos ya estaba Sí, ya estaba formada, fue lo primero que se formó. ¿La del Sudeste? No, Asociación de Corredores de Cafeteras se llamaba. Ah, bien. Pero bueno, cosas así, viste, o sea... Bueno, era el folclore del automovilismo, que obvio, digo, salvando las diferencias y los tiempos, no creo que sean demasiado diferentes, ¿no? No creo. Lo cierto es que Raggio termina saliendo campeón y en el 71 es el año en que se consolida Castellano y realmente los arrasa, pero muy mal. Esta misma categoría. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Castellano creo que ganó 11 o 12 de las 18 carreras el año siguiente. Y en la última del año... Que ojo, Raggio había andado bien, pero tercero, segundo, cuarto, ahí, pero no primero. Y en la última del año se pone al día y gana.
y bueno, y fue su última carrera. Ese trofeo que vos tenés fue el cierre de su carrera, sí, automovilística, sí. se podría decir, ¿no? Y charlando los otros días, va el negro Mancilla al taller, porque el acompañante de Raggio siempre fue Morales, Carlito Morales, el que fue chofer de la ambulancia del hospital. Sí. Él fue el acompañante de siempre. Mirá. Y el negro me cuenta que él había sido acompañante en esa última carrera y que era muy chico, que tenía 16 años, entonces no podía correr. Entonces me dio la autorización que el padre firmó ante escribano público para que él corriera. Tuvo que ir, fíjate que si vos ves lo que es el auto, yo no dejo que un chico de 16 se suba ni loco. Bueno, la medida de seguridad no existía. A ver, hago otro paréntesis. ¿Viste cuando salió esta puja entre Schumacher y Fangio, ¿no? Sí, por la cantidad de carreras. Y uno decía, está bien, pueden ser la misma, pero no vamos a comparar la tecnología puesta en el vehículo y la destreza realmente del conductor en esos para manejar autos, esas ¿no? cosas. Claro. Sí. Y bueno, la cuestión es que lo que te decía, y así que Oscar Mancilla me trajo el trofeo que él había ganado como acompañante ese día. Qué va. Y es gracioso porque el trofeo de Guillermo, un trofeo grande, muy bonito, y el otro era chiquitito. Y bueno, pero el tamaño que tenía él cuando era acompañante, era chiquitito, pero bueno, ahí se retiró la araña. Y ya en febrero, antes de que empiece el campeonato, se vendió, la compró Piuzzi corrió durante el 70. ¿Quedó en Lobería? No, porque vos me decís Piuzzi, yo no. Piuzzi de acá lo bien. Corrió algunas carreras, no todo el campeonato, algunas las corrió Guillermo, pero me da la impresión de que se lo daban como para ver si el auto andaba, que lo ponga a punto. Supongo que era alguna cosa así, porque no era que siempre corría uno, y ya Guillermo corrió alguna carrera en Marisierras porque lo invitaron, pero no alcanzó a armar un torneo, digamos, en serio. Claro. O sea que en realidad en su carrera deportiva corrió 2 torneos, en uno salió campeón, en otro salió tercero. Fue meteórica. Fue muy efectivo, sí, fue muy efectivo. Pero además, digo, se puede decir hasta breve, porque estamos hablando de 2 años. 2 años y medio, ponele, si querés. Uh-huh. ¿Y qué tipo de piloto era? Yo no recuerdo haberlo visto, pero los que lo vieron dice que, los que te cuentan que lo que Guillermo tenía era que primero que era tremendamente audaz, y por lo que uno lee en los diarios te dicen que se metía por donde podía, que hacía, o sea, que era un tipo muy arriesgado para sus cosas, para sus para su carrera, sí. Y que además era una persona que si iba delante tuyo lo tenías que matar para pasarlo. Dicen que podías hacer lo que quieras para pasarlo, era imposible. Era aguerrido en la pista. Dicen que era un tipo muy aguerrido. Y ¿cómo es? Y de hecho hay montones de... Yo tengo fotos de Guillermo, es del único o uno de los pocos pilotos que tengo fotos con unos palos terribles. O sea, hay una foto que el auto está volando y uno dice... Y se lo ve a él agarrado del volante con el auto en el aire volando. Y uno dice, ese tipo va de remera blanca arriba. O sea, no había buzo, no había un cinturoncito agarrado en la cintura... no tenían la rejilla en la ventana, o sea que vos ves el brazo de él al aire totalmente expuesto a que pase cualquier cosa. ¡Qué audacia! Mete miedo, sí. ¡Qué audacia! Sí. Porque uno ve, obviamente, hoy no sé, yo no soy muy fierrera, pero digo, las carreras del TC las veo y he visto realmente accidentes importantes, pero uno siempre sabe que los chasis ahora, los cinturones, las butacas... el piloto va protegido, pero en esa época no. Llamativamente, en todo lo que yo he podido recolectar, y he recolectado bastante, en toda la historia del automovilismo, un solo loberense murió corriendo, que fue en el año 49, Barreiro. Ya estábamos hablando de algo extremadamente primitivo, en unas carreras de, no sé si era de forteo, o fuerza limitada, no me acuerdo cómo es que se llamaba la categoría. Uh-huh. Esos directamente iban con el cuerpo afuera. Horacio, contame, vos decís en la historia del automovilismo, ¿cuándo arrancaría? ¿De qué momento dataría la historia? La primera carrera que yo logré encontrar es del año 1925. Es un desafío entre 2 personas, que era Ventura Balzarotti y Francisco Tipito. Ahí comenzaría a escribirse la historia, la rica historia del automovilismo local. Es una carrera que está registrada en los diarios. Está bien. Corren, es un Ruby contra un Dodge, y es un mano a mano, pero corrieron como 70 kilómetros. Está bien. Y, o sea, una carrera no era corta, no se la andaban con chiquita. Y termina ganando Balzarotti
porque si bien el tipito era mucho más rápido, se le rompió tantas veces el auto que el otro le termina ganando, no sé si paró 5 veces a arreglarlo. Claro, imagínate que, o sea, incluso encontramos, es interesante porque encontramos fotos de esa carrera. Mirá qué bárbaro. Y encontramos una foto del club de automovilistas, porque esa carrera se corrió el 20, espérate, que no te quiero mentir, creo que en el año 25, creo que el 25 de mayo, no, el 17 de mayo se corrió. Y el 25 de mayo, o sea, una semana después, hay una foto de lo que se llama el Club de Automovilistas, que eran los que tenían autos, no los corredores. Claro. Año 25, ¿cuántos autos podía haber acá en Lobería? Pocos, sí. Y una foto que se ve que ha sido un asado o alguna cosa, y la foto estaba en el museo, la foto yo la escaneé, tenía una marca que decía Tipito y otra marca que decía Balzarotti, o sea que yo supongo que una semana después de la carrera se han juntado como para agasajar a los pilotos, ¿viste? Antes que eso yo no he encontrado nada. Si ha habido otra carrera, no la... Bueno, pero uno podría decir, se podría pensar que la historia del automovilismo local y rica historia, sí, ¿no? Sí, porque obviamente vos me estás comentando un poco los inicios. Después estamos hablando ya de pilotos que llegaron a las máximas categorías, ¿no? Ahora en febrero se van a cumplir 50 años de la muerte de Benedito Campos. Benedito Campos, si bien nunca vivió en la ciudad de Lobería, fue quequenense. Benedito Campos toda la vida fue loberense, porque en ese momento Quequén, y aún hasta su muerte, era partido de Lobería. Claro. Benedito Campos llegó a correr en lo que al año siguiente fue Fórmula 1. Apa, Benedito Campos fue el primero que se fue con Fangio a Europa en el año 49. Corrieron 8 carreras, en ese momento se llamaba carreras de Grand Prix. Claro, el problema es que Fangio corrieron 8, 9, no sé. Fangio, si corrieron 8, ganó 7. Y Campos obtuvo 2 o 3 podios, varios cuartos y quintos puestos, ganó series, pero Fangio, Campos se digamos, corrió contra aquello Maurice Trintignant, que era uno de los grandes haces del automovilismo. Claro, o sea, a ver, fue... tenía destreza para la conducción. El tipo estaba primero nivel mundial, estaba. Claro, pero digo, no tenía los resultados que podían obtener. Lo que pasa es que al lado de Fangio nadie tenía los resultados. Por eso digo, bueno, es como Raggio y Castellano, ¿no? Sí, bueno, pero Guillermo ganó un campeonato, le ganó carreras a Castellano, lo mismo que... Ya después, bueno, hay una cuestión también económica, o por ahí una decisión de él, no sé por qué dejó de correr, si fue económica o si porque no quiso correr más, se aburrió, qué sé yo, no sé. No, ni hablar. Pero en este caso puntual, el problema, ellos van auspiciados por el gobierno nacional a Europa. Lo que pasa es que al lado de lo que hizo Fangio, y la realidad es que todos quedaron chicos. Por eso digo. Fíjate que al año siguiente a Campos lo dejan y lo llevan a, ¿cómo es que se llama? Al Pepe Froilán González. Pepe Froilán González fue el primer, y ahí ya pasa a ser Fórmula 1 en el 50. Mira. Fue el primer corredor en el mundo que ganó con Ferrari en Fórmula 1 y fue subcampeón del mundo. Y cuando vos hablás, es un tipo que prácticamente está subvalorado, nadie se acuerda de Pepe Froilán González, y sin embargo fue importantísimo. Lo que pasa es que al lado de Fangio, y bueno, al lado de un monstruo como ese nunca quedas bien. Claro, eso te iba a decir. Además, bueno, es como, no sé, los jugadores, no sé, que nacieron en la década de Maradona o en la década de Messi, esos extraordinarios que nacen como Fangio. Sí, ¿qué haces con al lado de ese tipo? No podías Podés hacer ser nada. muy bueno, pero no te alcanza. Exactamente. En este caso también, y hablando un poco de este folclore, ¿no? Que tiene que en derredor del automovilismo, esto de decir, bueno, talleres mecánicos que arreglaban autos comunes, que se juntaban a comer un asado o algo rico y armaban autos, ¿no? Más tarde fuera de horario armaban un auto de carrera, sí, eso era algo que, bueno, después se perdió prácticamente. El automovilismo en ese momento era absolutamente amateur y además no había medios, o sea, la gente, porque ni siquiera con plata había con qué comprar. En esa época fabricaban todo, iban a la chacarita, conseguían el fierro que podían y con ese, en base a eso, hacían lo que podían. Lo que te cuenta es que tampoco era que vos decías, bueno, yo tengo plata. No había una casa de repuesto que te venda algo desarrollado. Después empezaron a traer fierros que quedaban obsoletos en el TC
y los empezaban a traer para este lado. Uh-huh. Pero bueno, en ese momento, y volviendo a Ragio, era diversión a pulmón y por el placer de correr. Contame cuando estuviste con Oscar Mancilla, alguno me imagino que te habrá contado algún recuerdo, algún pasaje de ese momento, además lo que te cuenta que era muy chico y que él vivía adentro del taller. Dice que él vivía dentro del taller, estaba todo el santo día, y que, bueno, por eso también accedió a la butaca. Pero qué sé yo, y te cuentan todas las anécdotas de la peña, que hay 1000 anécdotas de cosas que hacían y que no... Que se pueden contar y 1000 que son, no. Algunas que no son tan contables. Claro, me imagino. Aparte con el nombre de los tímidos, me imagino que está bueno. Las rivalidades eran importantes y bueno, pero el Ragio, por ejemplo, en general permaneció medio al medio de las rivalidades. Era como que no tenía grandes contras de él. En general todo el mundo lo seguía. Eso te iba a decir. Yo no tengo, el registro de su paso por el automovilismo. Tengo su registro de paso por esta vida. Sí. Un tipo absolutamente simpático, súper amable. Fue el primer campeón que tuvo Lobería. El primer campeón que tuvo Lobería en los zonales. Porque antes hubo mucha gente que corrió, pero no había campeonatos. El campeonato se arma de cafetera, se arma en el 69. Antes que eso no había carreras, sí, esporádicas, pero no que diga, bueno, es un campeonato con puntos, eso no. Bien, pero esto de las características, o por lo menos que yo recuerdo de Guillermo, esto de ser amigable y afable, lo pone en este lugar que vos decís, en medio de no engancharse con la rivalidad, no había problema. Con él no había grieta, con él todo dicen que todo el mundo lo seguía, digamos, que era, qué sé yo he visto fotos de los festejos cuando salió campeón, y ves mucha gente llevándolo en andas, no había 20 personas, era mucha gente, señal de que era querido en el ambiente, pero bueno, qué sé yo. Está bien. Una de las cosas que uno también ve es la relevancia que tenía el automovilismo zonal a nivel nacional. Por ejemplo, en el 70, Guillermo salen en el póster central de la revista Automundo. ¡Apa! Y Automundo era una revista que tenía tirada no solo nacional, sino que en toda América. O sea, una revista muy importante. Una revista que llegó a comprar 2 autos de Fórmula 2 y mandarlos a Europa con pilotos para el equipo Automundo. Y esa revista se tomaba el trabajo de mandar un corresponsal a Lobería a ver una carrera de autos zonales. O sea, imagínate como si hoy en día, no sé, Campeones o Carburando... Sí. Claro. Mandara un corresponsal a ver las carreras de APSE, impensado. Y todas las carreras había un corresponsal. En una definición del campeonato que se hizo, una semana de las cafeteras, que era fin de año, en noviembre, el Chiche pone los medios que estuvieron en Lobería. Y había más de 20 medios entre zonales y nacionales. Había más de 20 medios en la pista independiente. Que vos decís, no puede ser que haya 3 revistas nacionales, radios de toda la provincia, todo cubriendo la categoría de acá. Bueno, de hecho yo siempre me acuerdo del cuento de Chiche cubriendo la competencia en avión, ¿no? Es decir, las diferentes herramientas para cubrir este tipo de eventos. Me encantó recibirte, me encantó, gracias. Porque de hecho... Horacio me pasó esta data el pasado fin de semana, pero yo digo, está bueno charlarlo con vos. Sí. La idea de porque la letra fría en el perfil de la radio, o que yo lo cuente, no tiene la impronta que vos le ponés y la gran cantidad de data que le fuiste agregando, ¿no? A este hito en el automovilismo local. Sí, la idea de mandar esto así a la radio... O sea, no era generar una entrevista, sino simplemente generar, pero bueno, si me invitás y está todo bien, charlamos un rato y la pasamos bien. Bueno, si querés, que no te invito más. No, pero quiero decirte que la idea original mía simplemente era tirar un dato y que la gente lo recuerde, digamos. Qué sé yo, yo me divierto con estas cosas, me entretengo, y si a otro le puede divertir o le puede traer un recuerdo, o incluso puede ser también para que gente que no
un chico de 20 años sepa que el automovilismo no nació la semana pasada. Bueno, pero pará, es decir, yo no tengo idea, claro, y yo me enteré de todo esto, y pues si alguien mañana me pregunta, ¿cuándo pensás vos que puede haber nacido el automovilismo en la ciudad? Le puedo tirar una fecha estimativa. Bueno, el primer auto lo trajo Pieres a comienzo de siglo, y el segundo auto lo trajo la familia Egger. Un poco después, pero carreras no hubo antes. Claro, entre ellos se ve que no eran muy tuercas. Auto de paseo, sí, ¿no? Sí. Familia. Eso fue, ahí, el nacimiento del automovilismo en Lobería lo trajo Pierre, el primero. No sé cómo lo habrán traído, porque ni calle había, pero bueno. Ahí se hacía pulmón. Pero bueno, la idea es que haya un disparador y que la gente se acuerde de esto. Yo tengo por ahí contacto con... ¿Por qué no traerlos a la memoria también? Sí, porque vos decís, Oscar Mancilla, ¿quién no lo conoce? Sí, ¿no? Bueno, pero vos decís, me parece que es una buena excusa para recordar a Guillermo Raggio. A Guillermo, que está bueno. Sí. Bueno, y ya te digo, y a la gente que estaba alrededor de él. Por supuesto. Y saludarlo a Oscar y a Moralito, que también lo acompañó tanto tiempo. ¿A qué edad debutó el Pincho? El Pincho a los 19, creo. Era chico. Sí. Dijo Jonathan, un día estaba mirando unas fotos allá en el galpón de la Laucha, y Jonathan me contaba que cuando trajeron la Laucha hace unos años al circuito de Newbury, él había dado una vuelta y dice que dio una vuelta y dice, estaba muy mal este hombre de querer correr con esto. Es por su padre, a su padre se correr refería. Con esto, dice, porque Dios realmente uno los ve hoy los autitos y qué precario que era todo. Y qué rápido que andaban, además. Sí, no eran precarios. No eran lentos, Claro. De que el final de la araña, ni idea. No, sé que se la compró Piuzzi, posteriormente la compró Altuna, el papá de Mariano, el vasco, y de ahí para adelante desconozco que fue de ella. Uh-huh. No sé. Bueno, Mariano otro referente de la automovilismo. Bueno, sí. No, por eso, pero quizás todo esto fue el comienzo, porque fíjate que los apellidos por ahí hasta se van repitiendo sí, tal y aparece todo son los que dieron el puntapié inicial, y dieron el puntapié inicial además en el entusiasmo del público. Claro, en ponerle el picante que necesitan las carreras para que la gente vaya y pague la entrada. Exactamente, ¿no? Cuando uno lee que iban 5 o 6 mil personas a un zonal, que ponían un montón de guita, que qué sé yo, ves que Lobería hoy es fierrero, pero que lo hereda de algún lado, y lo hereda de ahí. La gente se empezó a entusiasmar y ya después no lo dejó nunca. No, pero aparte uno también lo percibe, si vos decís, cuando hay gran diferencia de equipamientos ahora, de motor, de todo eso, y hay grandes diferencias, así que siempre terminan ganando los mismos, termina siendo un poco hasta aburrido, se podría decir, ¿no? En general. Fíjate el nivel que tenía en esa época el automovilismo loberense, que en el 73 Eder va con un auto hecho en Lobería a correr al Autódromo de Buenos Aires, donde corren 46 autos, donde él invitan a varias categorías, pero la categoría de él estaba en muy inferioridad de condiciones reglamentarias, porque él va con su auto. Claro. No, va con un reglamento que los otros eran mucho más libres que el de él, incluso con un cambio menos. Sí. Él tenía caja de tercero, el otro tenía caja de cuarta, y entre 46 autos él termina tercero. Mira. Y nunca había corrido en asfalto, y nunca, o sea que el nivel que tenían era alto. El nivel de conducción, y de preparación también. El nivel técnico y el nivel de conducción era alto. Era impresionante. Y por de eso, hecho, cuando después todos ellos, los pocos que pudieron dar el salto al TCE, no le fue mal. No, tal cual. No le fue mal. No va a ser la última vez que nos vayamos a encontrar donde aparezca una perlita, una joyita o algo que tenga que ver con el automovilismo o con alguna otra cosa que nos quiera compartir. Lo vamos a tener acá, ya te comprometo, como parte del staff de la radio, ¿sí? ¿Por qué no? Como parte columnista. No, si la idea es difundir estas cosas y recordar, y está bueno eso. Pero por supuesto que está bueno. Así que bueno, nos vamos a volver a juntar en algún otro momento con el doctor Horacio Cherencio aquí en la mañana de radio. Gracias, Horacio, por la visita.
Hoy sí, desde el Centro Cultural Villa Ercilia recordamos sí a el gran piloto Guillermo Raggio, sí, porque el 19 de diciembre se cumplieron 50 años de su último triunfo en el automóvil.